Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los falsos profetas y los falsos maestros, parte 2. Y utilizamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22, que no vamos a leer porque es un texto un poquito largo. Ya lo leímos en la parte 1, ¿sí? La parte 1, que habla todo esto de los falsos maestros. Ahora, los maestros debieron ser pagados por los que recibían sus enseñanzas, pero estos falsos maestros intentaban ganar dinero al tergiversar la verdad y al decir lo que a la gente les gustaba oír. Estaban más interesados en enriquecerse que enseñar la verdad de Dios. Y eso es fatal, eso es gravísimo, ¿sí? Van por el lucro, van por enriquecerse. Algunos de ellos le preguntaron, ¿por qué usted tiene avión privado? Y el Señor Jesucristo no tenía ni una bicicleta. Bueno, no habían bicicletas en esa época. No tenía dónde recostar su cabeza, dice. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué cosa, ¿no? Cómo se ha cambiado la verdad de la palabra de Dios. Cómo estos falsos maestros han cambiado la verdad y cómo tanta gente han sido enredadas por estas falsas enseñanzas. Pero es tiempo de venir a la palabra de Dios, a la fuente verdadera. Leerla, volverla a leer. Pedir discernimiento del Espíritu Santo para poderla entender. Pedro y Pablo condenaron la codicia y la mentira de estos maestros, de estos falsos maestros. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Cuando usted envía dinero para cualquier causa, evalúe con sumo cuidado, ¿sí? Por amor, ¿sí? Por amor. El maestro o predicador sirve a Dios sin lugar a dudas o fomenta sus propios intereses, es la pregunta que hacemos. ¿Fomenta sus propios intereses porque quiere enriquecerse o está sirviendo a Dios? Es un siervo del Señor. Esa es la pregunta. Otra pregunta: ¿el dinero se usará para fomentar un ministerio válido o simplemente financiará futuras promociones? Pensemos bien eso. Si Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ojo, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará a esos falsos maestros. Algunos intentarán hacernos creer que Dios salvará a todos porque Él es amor. Pero es necesario pensar que Él anulará el juicio final. Estos tres ejemplos deben ser una advertencia clara que Dios juzgará el pecado y que no escaparán del juicio de los pecadores que no se arrepientan. Al igual que Dios rescató a Lot de Sodoma, puede rescatarlos de las tentaciones de un mundo malvado. Sí. Lot no estaba libre de pecado, pero puso su confianza en Dios y fue protegido cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. Para mayor información sobre esta historia de Lot, por favor, vaya al capítulo 14 de Génesis. Ahí está toda la historia. Dios mandó fuego y consumió a Sodoma y Gomorra. Dios también juzgará a quienes provocan la tentación y las pruebas. No debemos preocuparnos nunca de que no se haga justicia. Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Él a veces tarda, pero Él la cumple. Tal vez los
Las potestades superiores se refiere a los ángeles, a toda la gloria del mundo invisible o, más probable, a ángeles caídos. Un pasaje parecido se halla en Judas, versículo 8 al 10. Escuche. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire, Pedro es frontal y claro y los enfrenta con esta palabra a los falsos maestros. Ahora, donde quiera que están, los falsos maestros se burlan de las verdades espirituales que no han logrado comprender. Toman el poder de Satanás de manera superficial y piensan que tienen la capacidad de juzgar lo malo. Tienen autoridad. Muchos en nuestra época menosprecian lo sobrenatural, niegan la realidad del mundo espiritual y afirman que solo deben aceptarse lo que puede verse y sentirse. Así como los falsos maestros de la época de Pedro, en el día final serán considerados necios todos los que hayan obrado de esta manera. No considere a la ligera a Satanás y sus poderes sobrenaturales, ni sea arrogante en cuanto a su derrota. A pesar de que será destruido totalmente, él está empeñado en lograr que los cristianos se vuelvan satisfechos de sí mismos e ineficaces. Sí, y hoy día está pasando una gran cantidad de cristianos fríos que no hacen nada. No hacen nada por su vida espiritual, no hacen nada por la vida espiritual de su familia, no hacen nada por la vida espiritual en el lugar donde viven. Dice, comen con ustedes. Puede haber sido una referencia aparte de la celebración de la Cena del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerda que Pablo escribió en Corintios 11 que algunos habían muerto porque habían comido indignamente, estaban participando en pecado de la Cena del Señor? Era una comida completa, la que terminaba con la Eucaristía. Los falsos maestros, aunque vivían abiertamente en forma pecaminosa, participaban de los alimentos con todos los demás en la iglesia. ¿Qué les parece? En uno de estos actos más grandes de hipocresía, asistían a la fiesta sagrada destinada a fomentar amor y unidad entre los creyentes, mientras que al mismo tiempo chismeaban y denigraban a todos los que no estaban de acuerdo con sus opiniones, como le dijera Pablo a los Corintios en 1 Corintios 11:27, escuche. De manera que cualquiera que comiere o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, ¿qué le parece? Esas personas eran culpables no solo debido a sus falsas enseñanzas y placeres pecaminosos, sino que también eran culpables de apartar a otros de Jesucristo, el Hijo de Dios. Balaam fue contratado por un rey pagano para maldecir a Israel. Hizo lo que Dios le dijo por un tiempo. Esa historia puede leerla en Números capítulo 22 al 24. Pero luego sus motivos perversos, sus deseos de obtener dinero, pudieron más. Es un ejemplo claro. Vamos a leer extractos de esa historia. Números capítulo 25, versículo del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Dios, ahí se murieron un montón de gente. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Una gran cantidad se murieron, se dejaron conquistar por los falsos maestros. Así como los falsos maestros de la época de Pedro, Balaam usó la religión para su ventaja personal, un pecado que Dios no tomó a la ligera. ¿Sí? Le dio su gran lección a Balaam. Una persona es esclava de aquello que la domina. Muchos creen que la libertad es hacer todo lo que uno quiere, muchos. Pero nadie es siempre totalmente libre en ese sentido. Si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. Si sometemos nuestra vida a Cristo, Él nos librará de la esclavitud de lo que el cuerpo desea. Cristo nos libra para que le sirvamos, lo que viene a resultar en última instancia para nuestro bien, para nuestro provecho. Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salva y que posiblemente recibió la influencia positiva de otros creyentes, pero luego rechazó la verdad y se volvió al pecado. Su situación es peor que antes porque rechazó el único camino para apartarse del pecado, el camino de la salvación. Por eso dice que la puerca vuelve a su vómito, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a echarse en el lodo. ¿Sí? Qué cosa, ¿no? Cuando un cristiano se aparta, que se dejó engañar, se dejó seducir y su postrer estado vino a ser peor. Tremendo, ¿no? Así como el hombre que se hunde en arenas movedizas y que se niega a agarrarse de la soga que se le lanzó, la persona que se aparta de Cristo pone a un lado su única salida, Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Escuche esto. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el del primero. Mire, por eso es que muchos cristianos que se apartan ya no pueden, aunque intentan rezar, no pueden, porque el demonio que estaba allí vio que la casa estaba desocupada, barrida, no había nada de la palabra y fue a invitar a 7 demonios más. Y el estado de esa persona fue peor. Ya no quiere saber nada, ya blasfema de Dios, ya habla mal de todo el mundo. Y eso es lo que Pedro está advirtiendo. Que nos sostengamos en el conocimiento. Toda esta carta habla del conocimiento. Y el verdadero conocimiento lo encontramos en la palabra. Y cuando tenemos ese conocimiento, no nos podrán engañar los falsos maestros. Porque inmediatamente, a la luz de ese conocimiento y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a descubrir los engaños, la argucia de Satanás. Por eso hemos hecho en 2 partes esto. Y por eso leímos algunas citas un poquito largas en el video anterior de los falsos maestros, hoy día se han proliferado y se tachan con grandes títulos, con grandes profetas, grandes apóstoles, grandes predicadores, ¿sí? Vestidos de lo más elegante posible, se colocan los mejores perfumes, ¿sí? Mostrando una apariencia, mostrando nomás pura apariencia, pero en su corazón no hay nada. No hay nada. Entonces, Pedro nos dice, venga la palabra, estudie la palabra de Dios. La palabra es profética y es segura. Es inspirada por el Espíritu Santo. No es cuento, no es soñé. Sí, no.
son las palabras del Señor. Las palabras del Señor que están allí plasmadas en el libro llamado la Biblia. Y si quieren esas palabras plasmar en tu corazón, como se le dijo en Deuteronomio 6, estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Y una vez que están en tu corazón, se las enseñarás a tus hijos para que estén en sus corazones también. ¿Cuándo se las enseñarás? Cuando estén en casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino, las escribirás en los dinteles y en los postes de tu casa, hasta que tus hijos, hasta que la familia se aprenda la palabra, hasta que la familia tenga un conocimiento pleno y no se dejen engañar por estos falsos maestros. Hoy día existen denominaciones, religiones increíbles. Un cristiano por ahí medio no le gustó algo que decía su pastor, medio creyó saber más que el pastor, se fue, peleó, se dividió, se fue llevando unos cuantos, se autoproclamó pastor y formó una iglesia y después creciendo ya se llama hasta apóstol, profeta, se hizo un hombre grande, enseñando una sarta de mentiras y no la palabra de Dios. ¿Usted cree que un buen cristiano divide una iglesia? Un cristiano que pasa pruebas, que tenemos pruebas, padecemos, pero seguimos adelante, continuamos allí, no nos movemos. Pero esto está pasando hoy, esto está pasando. Y todos dicen tener la verdad, todos. No hay uno que no diga, todos dicen tener la verdad, la tiene la palabra. El Salmo dice que la suma de la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo dijo que Él es la verdad para llegar al Padre. Sí. Jesucristo es la verdad, no usted. No, Jesús es la verdad y a Él hay que venir. Y para venir a Él, aquí le presentamos la oración de fe. Para que usted lo acepte, lo reconozca como su Salvador. Repítala con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido. Y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, llénese del conocimiento, no de las mentiras, sino de la palabra de Dios. De esa palabra de Dios. Pide la ayuda al Espíritu Santo para entenderla, para aplicarla, para después predicarla. Converse con Él a través de la oración. Cántele alabanzas porque Él es merecedor de alabanza. Y venga, lo invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted. Y juntos seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Seguimos aprendiendo de esta palabra tan maravillosa. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cómo aprendemos, cómo nos enfrentas con la realidad. Nos enfrentas que debemos tener cuidado con enseñar nuestras palabras y no la palabra de Dios. Cuidado con enseñar cuentos y artimañas y sueños falsos, Padre, porque mire ese profeta que se murió. Tú lo mataste, Señor. Tú le quitaste la vida porque estaba hablando mentiras, Señor. No nos permitas hablar mentira, Padre. Y si hemos dicho cosas que no sean tu palabra, nos rendimos delante de tu presencia y pedimos perdón, Señor. Y pedimos una porción de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu Santo que nos dé el conocimiento y nos revele tu palabra, Señor. Nos dé el entendimiento de tu palabra y podamos obedecerla y ponerla en práctica, Señor. Bendice a la iglesia. La iglesia necesita una porción de tu Espíritu Santo y que la iglesia conozca la verdad de tu palabra. Que podamos predicar la palabra de Dios tuya con verdad y con la unción y el denuedo que nos da tu Espíritu Santo, Señor. Y decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando
sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, que nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.